Simplemente una membrana, ¿no? Una membrana nada más con una cinta, ¿no? Y esto es debido a qué? A que en la parte posterior vamos a encontrar estas regiones, chicos, miren acá. Estas regiones no son otra cosa que unas paletas o superficies que van a permitir que aquí va a reposar ¿quién? El cartílago aritenoides, ¿correcto? Aritenoides. Pero los aritenoides son dos, como pueden ver, uno para cada lado, o sea, son cartílagos en este caso pares, ¿cierto? Ya, entonces aquí vamos a encontrar estas dos superficies para esos dos cartílagos pares y funcionales, que es lo que viene a ser la situación. Y el epiglotis, que ya te había mencionado, ¿no? Es un cartílago, te había dicho que a diferencia que mientras el tiroides y el cartílago cricoides son llaninos, este es un cartílago elástico, ¿no? Este es un cartílago elástico. No te olvides de algo, ¿no? Porque a veces pensamos en las definiciones, el epiglotis, cuando uno pasa alimento, dice la epiglotis cierra la glotis o la faringe. No, hay que recordar algo. Nosotros podemos de repente tocarnos el cuello y tú pasas saliva, y al momento de pasar saliva, lo que está sucediendo es que así está el cartílago, ¿no? Y lo que sucede con tu laringe es esto, ¿no? Sube. No es que esto va, esto sube. Entonces, no tiene movimiento, ¿no? Porque acá no hay músculo, no hay nada de eso, por si acaso. El movimiento lo realiza, en este caso, la laringe misma, por si acaso, ¿ya? Tengan cuidado. Acá está, ¿no? La base, ¿no? Talla y por supuesto el ligamento, ¿no? Filo epiglótico, que es el que se une en esa entrada del cartílago. Bien, y en el caso de los cartílagos pares, bueno, desde acá es el triangular, ¿no? Que en este caso es el aritenoide. ¿Dónde se van a articular? Su superficie articular va a ser a nivel del cartílago cricoides. Y como pueden ver, en el vértice, chicos, en el vértice de estos cartílagos hay dos más, que son más pequeños, que vienen a ser los corniculados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú los puedes ver, tienen forma ganchosa, no forma de cuernos, ¿no? Y esos se van a localizar entonces en el vértice de los cartílagos, en este caso, aritenoides, ¿no? Los aritenoides normalmente sí tienen músculos, y como tienen músculos, se mueven, y como se mueven, por eso se llaman funcionales. Y vamos a ver que la relación que hay normalmente son con músculos que tienen que ver con la fonación. Vamos a revisar, ¿ya? Y finalmente, los otros cartílagos, obviamente ya te había mencionado, de los corniculados, y también en este caso los cuneiformes, que no se articulan directamente con otro cartílago, no, sino que se encuentran en el espesor de unos ligamentos, el ariteno epiglótico. Ahí es donde se va a localizar estos dos. Ojo, hay algunos autores que refieren que son inconstantes, o sea, que no siempre los vamos a encontrar, ¿ya? No siempre los vamos a encontrar presentes en todas las personas. A eso se refiere el concepto inconstante. Bien, cuando hablamos de articulaciones, ¿ya? Cuando hablamos de articulaciones a ese nivel, estamos hablando de articulaciones, pero entre cartílagos, por si acaso, entre cartílagos. Y si ustedes ya habrán recordado, para hablar dos términos acá, chicos, cuando habíamos hablado, para hacer analogías, hemos hablado, llevado el ciclo pasado, ¿no? Anatomía 1, saben que las articulaciones diartrósicas, ¿no? Las de amplio movimiento, son 6 tipos, ¿cierto? Están las enartrosis, están las condilias, las troqueares, las trocoides, las artrodias y la mesilla de montar, ¿cierto? Por si acaso. Uno de los ejemplos típicos es cuando uno hace el puño, ¿no? Y recordemos que estas regiones, ¿cierto? Estas regiones, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman eso? Nudillos. No, oye, ¿cómo que nudillos? No, eso de acá se llama cóndilos de los metacarpianos. ¿Verdad? Si un periodista deportivo dice Harry Kane, ¿no? Metió un gol con el parietal derecho, tú te vas a decir nudillos, pues con esto de acá, ¿no? O sea, tengan cuidado. Chicos, entonces, estos cóndilos
cada vez que hablemos de cóndilo, la articulación es condilo. ¿Estamos de acuerdo? Condilo. Por ejemplo, en el maxilar, las ramas ascendentes terminan en dos estructuras llamadas cóndilos. Y la articulación es condila también, por si acaso. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer casi lo mismo. Pero artrodia es cuando son planas, ¿no? Por ejemplo, la articulación acromioclavicular son dos superficies planas, ¿cierto? Y esa es una artrodia. Entonces, el comentario es justamente para eso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que hay diferentes tipos de articulaciones iliomioides, ¿no? La cricotiroidea, cricoides con el tiroides, se van a unir, ¿estamos de acuerdo? Habíamos dicho, ¿no? El asta, muchachos, el asta inferior, el corte inferior, ¿te acuerdas? No, bajaba y tenía una carilla articular con el cricoides. Ya, esa articulación te está diciendo que es artrodia. ¿Qué significa el concepto de artrodia? Que son dos superficies planas, a eso se refiere. Luego tenemos las cricoaritenoideas. Hemos dicho bien claro, el cricoides tiene en su borde posterior dos bases. Esas bases son superficies articulares. ¿Para quién? Para los aritenoides. Y esa articulación es que condilo, ¿correcto? Condilo, tipo condilo, ten cuidado con eso. Y las tiroaritenoepiglóticas, ¿ya? Que son ya, en este caso ya de otro calibre, es a través de los ligamentos, ¿no? De los ligamentos vocales que vamos a encontrar. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, chicos. Bueno, los ligamentos extrínsecos no son otra cosa que estructuras que van a mantener, van a mantener uniones, van a formar membranas para poder separar a las diferentes regiones y cavidades que hay dentro de lo que es la nariz. Ahorita lo vamos a ver. Bien, hay músculos acá. Una de las cosas importantes que hay que recordar, todos los músculos de acá, hay dos tipos de nervios que van a llegar acá. El nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. Cuando una persona lo opera de la glándula tiroides, por ejemplo, le encuentran un nódulo o de repente es un carcinoma, ¿no? Un carcinoma de tiroides y hay que extirparlo. Una de las cosas que hay que tener cuidado es que por los laterales pasa este nervio. ¿Qué pasa? Que si la persona le extrae y te llevas el laringio recurrente es el nervio más importante que inerva a los músculos de la nariz. O sea, la persona puede tener trastornos del habla o simplemente ya no va a hablar. Se queda obviamente con afasia, así se llama el cuadro. ¿Por qué? Porque ha habido lesión del nervio laringio recurrente. Entonces es el nervio más importante que va a inervar a los músculos de la nariz. Pues igual. Aquí vamos a encontrar lo siguiente, chicos. Que esto también es la otra pregunta típica, ¿no? Del examen. Cuando uno ve esta región, vamos a encontrar que al hacer el corte, para ver la parte interna, ¿qué se ve por dentro? Vamos a encontrar que hay una serie de cavidades. Y vamos a encontrar que hay pliegues y vamos a encontrar áreas. Entonces, si nosotros revisamos, o sea, es como si la laringe estuviera de esta forma, chicos, acá. Entonces, este primer espacio vendría a ser el vestíbulo, ¿correcto? El vestíbulo, es la entrada. Pero de acá vamos a ver que va a encontrarse, a esto me refiero, pliegues, ¿estamos de acuerdo? Los primeros pliegues, quiero que veas acá, se caracterizan porque solamente son estructuras membranosas, ¿estamos de acuerdo? Y se llaman pliegues vestibulares, ¿correcto? Pliegues vestibulares. Y el segundo, chicos, vienen acá, el segundo, que sería de esta forma, voy a colorearlo acá. ¿Por qué lo pone de rojo? Porque estos de acá se caracterizan porque tienen músculos, mientras los primeros no tienen músculos, los segundos sí. Y ahí eso que interviene, o sea, ¿por qué es importante que tenga unos músculos? Porque este pliegue se le llama, voy a poner para este lado, ¿ya? Chicos, esto de acá son los pliegues vestibulares, así, vestibulares, y estos pliegues se llaman pliegues
pliegues vocales, chicos, vocales. Ya me entenderás. A los pliegues vocales se les llama cuerda vocal, ¿correcto? Ya, el primero no posee músculo. Esto de acá es la cuerda vocal falsa, ¿sí? Y al que tiene músculo, el de acá, este músculo, se le llama cuerda vocal que verdadera. Como hay músculo, se contrae. Como se contrae, tiene aberturas. Se abre o se cierra. Y finalmente, hay que recordar que entre las aberturas, no es como si, vamos a suponer así, chicos, ¿ya? El músculo ahí está abierto y ahí está cerrado. Pero en el cierre, quiero que vean, dejo un espacio. Cuando uno expira, el aire pasa por ahí. Y como está cerrado, el aire genera una vibración. Y a esa vibración se le llama fonación. ¿Correcto? Pero no nos metemos mucho porque eso te lo van a explicar en fisiología. ¿Correcto? Pero todo parte acerca de la anatomía para que sepan. ¿Por qué las primeras no vibran? Porque ya sabes, porque carecen. ¿Ya? Carecen. Bien, entonces terminamos ahí con esa parte, chicos. Arriba está el vestíbulo. Acá están los pliegues vestibulares. Y acá están los pliegues vocales. ¿No es cierto? El pliegue vocal, si te das cuenta, miren este armazón. Todo esto que es músculo. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre el vestíbulo, entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal? Eso se llama ventrículo laringio, ¿correcto? Ventrículo laringio. Entonces el ventrículo laringio tiene como límite superior al pliegue vestibular y como límite inferior al pliegue vocal. Y abajo está la cavidad infraglótica. Y la glotis, la glotis es el espacio que hay entre ambos pliegues vocales, ¿correcto? La glotis es un espacio, no es una cavidad. ¿Ya? Bueno, esto te lo hacemos para nada. Bien. Oye, ¿a qué hora terminamos? Ya con su resumen.